Por norma general, los debates presidenciales alrededor del mundo son un elemento con el que cuentan los electores para poder determinar a ciencia cierta la capacidad de respuesta y el conocimiento de los candidatos a una dignidad de elección popular, en este caso a la presidencia de la República. El primer debate en el que participaron los candidatos a la presidencia tuvo como elemento diferenciador el hecho de que había confrontación de ideas, repetición de propuestas, saltó como segundo Daniel Noboa, justamente y curiosamente por el hecho de haber estado debajo del radar, casi desapercibido. Y ahora, en el segundo debate, resulta que no fue lo que se esperaba, era más lo que se esperaba que lo que en realidad se dio. No sé si a lo mejor este hecho de que la mayoría de los jóvenes, al no ser confrontativos y el haber tenido el éxito inesperado, Daniel Noboa, justamente por esa actitud ecuánime, sin alteraciones algunas, hizo que también la candidata Luisa González adoptara esta especie de comportamiento zen que hizo que el segundo debate fuese más que nada aburrido. No se pudo determinar nuevas ideas y fundamentalmente era una repetición de propuestas. Y para el caso de Luisa González, cambiar esa fraseología de ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, la cambió por es decisión política. Con lo cual, sería bueno poder determinar qué impacto generó dentro del elector este segundo debate. Si develó o no develó algo nuevo, si convenció o no convenció, si animó o desanimó a la gente, si los indecisos pudieron absolver sus inquietudes o si se sumaron más indecisos ante esta situación. Para eso hemos invitado a la periodista Emily León Morey para que nos ilumine con su pensamiento y crítica política, toda vez que pertenece a aquel segmento etario de los jóvenes, esos que comienzan a gobernar nuestras vidas. Bienvenida, Emily. Muchísimas gracias, doctora, por invitarme nuevamente a este espacio y sobre todo dialogar dentro del panorama de estas que hablar y como usted lo mencionaba para muchos, fue un debate plano, pero eso vamos a comentar a continuación. Empecemos justamente por el principio. ¿Cuál es tu impresión referente al tema del debate? Para la mayoría de la gente en las críticas que hay en las redes sociales, dicen, nos quedaron debiendo, fue aburrido. ¿Cuál es el mensaje, la lectura que tú le das a esta actitud de ambos candidatos plana? Casi como para adormecerse. Yo le decía a un amigo mío, lo único que puedo rescatar de ese debate es que si sufres de insomnio, ponlo de nuevo y te quedas dormido seguramente. Y justamente, doctor, fueron muchos de los comentarios que podemos ver en redes sociales, específicamente hablando del público joven, del público adulto y también de los adultos mayores. Cualquier ecuatoriano que haya presenciado el debate a través de su computadora, de su celular o de su televisor, comenta exactamente lo mismo. Fue un debate completamente plano, no hubo ni un punto interesante porque hay que admitirlo, en los debates presidenciales lo que más llamaba la atención años atrás era esa disputa, esa energía de cada candidato al querer pelear, sacar sus propuestas, decir cómo lo van a hacer o incluso en algunos casos inculpar al otro candidato de A o B motivo. En este caso pudimos ver el perfil de Daniel Noboa y el perfil de Luisa González completamente neutro. No hubo discusiones, no hubo comentarios ofensivos entre cada uno de ellos, incluso Ruth del Salto lo manejó tan moderadamente y cumplió su deber como moderadora, porque no pudimos ver nada de esto. Fue justamente lo que derivó a que muchos comentarios en redes sociales dijeran exactamente eso. Fue
plano. Fue un debate completamente neutral, no me llamó la atención. Imagínense, 2 horas de debate y la mayoría de ecuatorianos no alcanzaron ni siquiera a ver 30 minutos, no de corrido, sino 30 minutos de lo que lleva las 2 horas de debate. ¿Y por qué es? Es justamente eso, no hubo ese interés que normalmente había con candidatos anteriores que llamaba esa atención del público, ya sea del público joven o del público adulto, hacia este tipo de debates que hay que admitirlo, los debates presidenciales son un eje importante, son un punto fundamental dentro de una campaña electoral, porque si bien es cierto, es solo 2 horas en que los candidatos tienen que explayar sus ideas, propuestas y sobre todo el cómo las van a realizar. En este caso no fue así. Muchos de los puntos que se trataron durante estos 4 ejes, durante estas 2 horas de debate presidencial, no llenaron las expectativas de los oyentes porque decían, ok, me están comentando las propuestas que ya conozco de tal candidato o de tal candidato, pero no me están contando cómo lo van a realizar. Y de esa forma también se iban como desviando un poco del tema y también llegaba otra vez al mismo comentario que habíamos emitido al inicio de esta entrevista, que es un debate completamente neutral, un debate indecisos que no sabían en su momento por qué candidato optar en las próximas elecciones del 15 de octubre y ahora se encuentran aún peor que antes del debate presidencial del día domingo. Es correcto. Yo no sé qué opinas tú referente a la contestación que daba siempre la candidata Luisa González, en que es un tema de decisión política y en algún momento cuando el candidato Daniel Noboa le preguntó sobre un tema técnico, ella como que lo técnico lo dejó a segundo plano, Doctor, resaltó estoy teniendo un poco de interferencia con respecto a su audio. ¿Podría repetir un poco la pregunta que está formulando en este momento? Claro, lo que yo manifestaba es que en el debate la candidata Luisa eh, decía siempre la frase decisión política. Y en algún momento el candidato Novoa le hizo una pregunta y le pidió que le conteste de acuerdo a la técnica, como que la candidata Luisa González puso en segundo lugar a la técnica y resaltó el tema de la decisión política. Y yo pensaba para mis adentros, a ver, 10 años de gobierno del correísmo en la que primó la decisión política y se tiró al sótano la técnica, nos llevaron económicamente y también en lo social a la calamidad que estamos viviendo. Eh, ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Debe haber equilibrio entre lo técnico y para tomar una decisión política o lo técnico debe de subordinarse a la decisión política? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Emily. Parece que se desconectó. Tiene problemas con el... Hola. Doctor, ¿me escucha en ese momento? Ahora sí, ahora sí. Ya, Tuvimos un sí, pequeño estamos en fallo. mente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Lo técnico debe estar subordinado a la decisión política o la decisión política debe de ser tomada en base a lo técnico? Porque como te decía, 10 años del correísmo en el cual primó la decisión política dio los efectos que estamos sufriendo en este momento. Y cuando se toman resoluciones técnicas, ¿no, verdad? Se analiza lo técnico, se adopta lo técnico y en base a eso se toma una decisión política, como hacen los países del primer mundo, los resultados son distintos para ti y para tu generación. Ujú. ¿Qué debería de primar? En este caso, yo pienso que para mi generación debería primar un poco más allá de lo técnico, es lo visual como tal. Podemos observar que justamente en el debate también Luisa González dijo con respecto a lo técnico, ok, si estamos hablando de cifras, hablemos de esto, empieza a dar números. Y de ahí Novoa
tuvo esa contrarrespuesta diciendo, ok, no quiere hablar de lo técnico, pero a mí me está preguntando cosas técnicas con cifras, valores y términos exactos. Yo me pongo a analizar ese tema, doctora Polo, y es con el contexto de público joven, que son los que cumplen un papel muy importante dentro de estas elecciones, porque también son los principales votantes a los que estos dos candidatos están direccionando su campaña política, ya sea en redes sociales o a través de este debate presidencial como tal. No entienden mucho el lenguaje técnico que ellos utilizan, si se refieren a cifras, tal vez cosas que hayan hecho gobiernos pasados, ya sea directamente el correísmo o cualquier otro gobierno que estuvieran utilizando de referencia durante el debate. Son términos que tal vez los jóvenes no conocen en su totalidad y no van a entender el porqué del contexto. Entonces, al utilizar estos tecnicismos o cifras puntualmente de proyectos, obras, planes de trabajo, etcétera, etcétera, al dirigirse a este público joven es un poco complicado al utilizar este tipo de tecnicismos o al utilizar estas cifras como tal, generar una idea de que, ok, yo voto por este candidato y me va a dar esto a cambio, porque ellos no lo entienden de esa forma. Hay que saber llegar al público joven y tal vez utilizando este lenguaje técnico como tal no sea el correcto. Por eso, justamente, ambos candidatos optaron para aprovechar este debate presidencial que sabían que un público joven también los estaba observando a no utilizar este lenguaje técnico. Por eso fue justamente esa pequeña contrarrespuesta que tuvo un candidato, luego otro candidato que empezaron a mencionar con el tema de los tecnicismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguaje, con el público joven, porque si bien es cierto, yo sí me pongo en lo particular, cuando empezó el tema de las elecciones, cuando yo voté por primera vez, había ciertos términos o ciertas propuestas que manejaban los candidatos en aquel momento que yo no entendía, yo lo desconocía. Y yo porque lo desconocí en ese momento, sé que en este momento, en este 2023, en esta segunda vuelta electoral, hay un público joven bastante grande que no entiende ciertas formas de por qué el, el gobierno de tal presidente trabajó de esta forma, por qué Daniel Noboa está reaccionando de tal forma, por qué Luisa González está manejando estos términos y por qué se refiere a cierto proyecto y por qué está defendiendo el nombre de su partido o el nombre de ella como candidata. Entonces hay que tener muy en cuenta estos términos con este público joven, porque si bien es cierto, yo lo digo por experiencia, yo en su momento los desconocía cuando tenía 16, 17 años y estaba votando por primera vez. Sé que muchos de los jóvenes que actualmente tienen 16, 17 años que están dando su voto por primera vez en esta segunda vuelta electoral, o tal vez lo dieron en la primera vuelta y ahora están en esa indecisión de no saber por cuál candidato ir, yo sé que hay que tener mucho cuidado con cómo comunican los candidatos y sobre todo cómo están llegando a ellos y con los términos que están utilizando también. En marketing político, Emily, como tú bien conoces, nada es aleatorio. Todo es, eh, todo es estudiado, analizado. La imagen. Sí. Veíamos a un Daniel Noboa, joven, internado, sin chaleco antibalas, con lo cual daba a entender de que, no obstante su juventud, es una persona capaz, preparada, empresario. El no portar el chaleco antibalas también comunica que es una persona confiada, además que estaba dentro de un set que hipotéticamente tenía la seguridad del caso. Y por otro lado, Luisa González, un poco menos cerrada, recordemos el primer debate, toda de blanco, tratando de transmitir pureza, pulcritud, inocencia, y por otro lado, en el segundo debate, un poco más abierta, claro, con la chaquetilla esta blanca, el color azul de Sí. su blusa que comunica conocimiento, la cruz, que es como para captar la atención de los católicos y cristianos, religiosos, por decirlo de alguna manera, dejaba entrever un tatuaje, con lo cual trataba de conectar con la juventud y con ciertos segmentos que tienen también tatuajes y tal. ¿Qué tan efectiva en esta oportunidad pudo haber sido esa comunicación no verbal y qué efecto puede haber causado dentro del elector? ¿Lo atrajo, no lo atrajo, lo captó, no lo captó o fue inicuo? Y justamente, doctor, todas estas características que usted nos está mencionando en este momento con respecto a ese lenguaje no verbal, a partir de la vestimenta, los accesorios y sobre todo las posturas que tenían ambos candidatos, jugaron un rol
fundamental. Podemos ver esa pequeña transición dentro del primer debate y del segundo debate. Comencemos justamente por Daniel Noboa. Como usted lo mencionaba en el primer debate, pudimos verlo a él internado con el chaleco antibalas, con todos los otros panelistas que eran en este caso los candidatos presidenciales de la primera vuelta electoral, y ahora lo vemos sin un chaleco. Eso significa que mostraba seguridad. ¿Por qué? Porque en este caso dentro del estudio como tal se encontraban, además de los camarógrafos, la producción y todas las personas que están detrás de, se encontraba en el set Ruth del Salto como moderadora y la otra candidata que era Luisa González. Entonces, al mostrarse él sin este chaleco antibalas, él daba a entender que hay seguridad. No siente ninguna amenaza dentro del estudio. Pero lo curioso es que justamente previo a ingresar al estudio, él sí portaba el chaleco antibalas, al igual que su esposa y al igual que su mamá. Al momento que ellos ingresan como tal a las instalaciones, portan los tres un chaleco antibalas. Él incluso se presenta con la prensa, porta el chaleco antibalas, pero en el momento que ya ingresa directamente al set donde va a ser este segundo debate presidencial, ya no lo porta. Entonces, siente que dentro de este set está seguro, no tiene ninguna amenaza ni por qué sentirse amenazado. Y también podemos ver, por supuesto, que él cuenta con su terno, con la corbata morada, con lo representativo también de su partido. Y por el otro lado tenemos a Luisa González. Luisa González sí fue una transición total del primer debate a este segundo debate. Como usted lo mencionaba, desde la cadena que portó con la cruz, que mostraba que ella sí forma parte del cristianismo, porque incluso ella lo mencionaba en redes sociales que es bautizada por esta religión, muestra a partir de una sola cadena, un solo detalle que cualquiera puede estar portando en ese momento, que va a impartir también la religión dentro de su presidencia si llegara a ganar en esa segunda vuelta electoral. El tatuaje, como usted también lo mencionaba, con la blusa que mostraba también parte de su pecho, hacía resaltar de que, ok, yo llego también a este público joven que también tiene tatuajes para que se sientan identificados conmigo. Si yo porto tatuajes siendo su presidente, ustedes se pueden sentir identificados conmigo y van a ver que no tengo esta imagen, tal vez el político antiguo, como muchos tenemos también la imagen ya en nuestra mente, sino que es una política más moderna, una presidente moderna, por así llamarlo. Entonces, llega este público joven a partir de estos pequeños detalles y sobre todo el cambio de look que ella lleva. Recordamos, como usted también lo mencionaba en el primer debate, portaba completamente un traje blanco, desde el blazer, su blusa, su pantalón, completamente blanco. Blanco que representa pureza, paz y sobre todo eso, quiero resaltar eso, la paz, porque es también lo que ella pregonaba, vamos a retomar esa paz que necesita el Ecuador, vamos a regresar al Ecuador de antes, lo que ahora no mencionaba en este debate a partir de palabras, pero sí lo hacía a partir de ese lenguaje no verbal. Desde su vestimenta podemos ver cómo Luisa ha generado esa transición y ha logrado también enganchar ese público joven. Tal vez la primera vuelta electoral la aprovechó ella para poder llegar a ese público adulto, entre comillas, y ok, logró captar ese público objetivo que ella deseaba llegar, pero ahora ha aprovechado esta segunda vuelta para poder darle un giro total a su imagen. Podemos verlo en redes sociales, incluso en las redes de ella se la ve una Luisa más deportista, se la ve una Luisa que conecta más con el público joven, incluso haciendo videos de cosas que no sabían sobre mí, detalles dentro del hogar, entre otras opciones que también podemos ver incluso en sus redes sociales, que en la primera vuelta lo hacía Daniel Noboa. Daniel Noboa mostraba esta imagen de él realizando actividad física con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su mamá. Mostraba esa imagen de Daniel Noboa que nosotros ya teníamos siempre en su mente. Pero ahora Luisa ha optado también por arraigarse de esta imagen de que, ok, no solamente soy Luisa González, la imagen política, la ex asambleísta que ahora está de candidata a la presidencia por parte de Revolución Ciudadana, sino que también soy Luisa mujer, Luisa que también soy joven y de esa forma ha también tratado de optar por llegar a ese público joven y muchos han dicho que sí. A partir de este debate la han visto más jovial, un poco más interactiva con los jóvenes y tal vez ha funcionado esa estrategia de marketing que ha utilizado no solamente a través de redes sociales, sino también por cómo vistió y cómo se desempeñó en el debate presidencial. Dejando lo superfluo y yendo un poco más a lo medular del tema. En el debate, no sé si muchos se dieron cuenta, por un lado, Daniel Noboa era directo en sus respuestas, así como era directo en sus preguntas. No evadió respuesta alguna. Sí. Lo hizo desde el ámbito técnico y desde su experiencia como empresario. Sin embargo,
la candidata Luisa González, siguiendo el lineamiento que durante la historia ha tenido la Revolución Ciudadana, cuando se le pregunta o increpa sobre un hecho, por ejemplo, corrupción, narcotráfico, etcétera, ellos no lo niegan, pero desvían la atención y entonces no se limitan al mensaje, sino que van y atacan al mensajero. Y, por ejemplo, un tema que fue evidente es el listado de las drogas. La dolarización. En algún momento También, sí. lo vio, le dijo, sí, es que no queremos nosotros penalizar al consumidor. No, de eso no se trataba. El tema de la dolarización también. Digo, es que esa es una corriente mundial. Yo no dijo que no iba a desdolarizar, pero que era una corriente mundial. Siempre evaden las Exacto. preguntas sobre aquellos temas que saben que son conflictivos, que saben que están en desventaja y sin embargo tratan de darle la vuelta, como dice el ciudadano a pie, para que distraer la atención, no comprometerse en nada. Y esto me recuerda un poco cuando el expresidente Correa, hoy prófugo, cuando se juramentó en su primer periodo, que le preguntaron, ¿usted jura ante la Constitución, respetar la Constitución? Y él no la juró. Con lo cual, pues, luego que se la pasó por alto y por encima, y luego que vino la Constitución Montecristi, él no rompió su palabra. Entonces, ¿cómo es posible interpretar esta norma conductual de quienes pertenecen a la Revolución Ciudadana frente a lo que fue Daniel Noboa, directo, fue franco en sus respuestas y tal? ¿Cómo la juventud ve esto? Qué es lo que más le atrae en ese sentido? ¿El que desvía las respuestas muy inteligentemente o el que es directo y a lo mejor podría sonar hasta medio parco, como decías tú, con el tema técnico? Así es, y justamente también volviendo al tema técnico, doctor Apolo, es justo ese contexto. Tal vez esos jóvenes que no entienden el contexto de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y todo lo que ocurrió dentro de este contexto, no entenderá por qué Luisa González está desviándose en ciertas respuestas que le emitía justamente, ya sea Daniel Noboa en una contrapregunta o Ruth El Salto formulándosela directamente a ella. Entonces, hay que entender bien el contexto y tal vez yo siento que eso le falta al público joven, entender el contexto de por qué Ecuador está como está en estos momentos. No hay que analizar simplemente el gobierno de Guillermo Lazo, que es lo que justamente estamos dejando atrás al introducirnos a un nuevo gobierno que estaremos próximos a elegir en las elecciones de la segunda vuelta el 15 de octubre, sino entender ese contexto de cómo era Ecuador 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, para poder entender por qué está actuando de esa forma. Ahora, Luisa González, como candidata directa del correísmo, de la Revolución Ciudadana, en estas elecciones actualmente 2023 del mes de octubre, hay que entender por qué ella se desvía de cierta forma. No es solamente ella, muchos de los candidatos que en su momento estuvieron por parte de la Revolución Ciudadana, ya sea directamente para presidente, vicepresidente o para cualquier entidad pública, reaccionan de esta manera y responden de esta forma, porque es de la manera en que a ellos los han adoctrinado. Nosotros respondemos con lo que en este caso el público quiere escuchar. Lo que el público quiere oír, yo se los doy. Mas no estoy aquí para poder dar explicaciones, entre comillas, de un gobierno que no me compete a mí. Y justamente en una de las partes del debate presidencial, Ruth El Salto menciona también a Rafael Correa dentro de una pregunta con respecto al asesoramiento que está teniendo ella dentro de esta campaña por parte del expresidente Rafael Correa. Y ella hace énfasis en el tema de que, ok, él puede estar asesorando la campaña, pero yo voy a ser la presidenta. Este es mi gobierno y no el gobierno de Rafael Correa. Hay un énfasis en que ella hace, este va a ser mi gobierno y está desvinculándose en parte de lo que es ese pasado que lleva porque está, ok, como candidata a Revolución Ciudadana y también como una candidata del correísmo. Eso por una parte en el caso de Luisa González. En el caso de Daniel Noboa, efectivamente, totalmente de acuerdo con usted, doctora Polo. Él respondía exactamente lo que le preguntaban, con cifras. ¿Cómo van a poner en práctica este plan de trabajo o las propuestas que están teniendo ellos dentro de esta campaña? Pero tal vez a Daniel Noboa le faltó
esa fuerza que tenía en el primer debate, porque lo vimos preparado, sí, estaba preparado, pero tal vez ocurrieron factores externos, puede ser el caso directamente de la esposa o cualquier otro factor externo que tal vez hizo que se desconcentrara en su momento y al tener bastantes ideas en su mente en el momento del debate, no logró organizarlas todas y no pudo proyectar esa imagen que ya había dejado en alto durante el primer debate presidencial, que también llevó a que muchas personas optaran por él en la primera vuelta electoral. Y ahora lo vimos de forma diferente. Lo vimos un poco más dudoso con lo que tenía que decir. Todo lo que él comentaba o respondía era con pruebas, con, con esta firmeza de que, ok, vamos a trabajar de esta forma y de esta forma, o incluso respondiendo a cosas previas, no directamente a lo que haría dentro de su gobierno, sino a cosas previas por parte de él o de su familia, como pudimos ver también en ciertas partes del debate que se le inculpaba por ciertos detalles. Podemos ver que tal vez, como lo estoy mencionando, Daniel Noboa tenía esa firmeza que tuvo en el primer debate y que muchas personas dijeron, incluso en forma de sátira o forma de risa, le faltó tomarse ese batido cuáquer antes del debate, no, le faltó energía. Incluso de esa forma también se surgieron memes, sí, y es verdad. Tal vez le faltó esa fuerza que tenía para poder generar ese engagement con el público joven o tal vez con el público adulto que estaba sintonizando el debate en aquel momento, pero podemos ver que más allá de la preparación o no que tenga en un debate, el candidato como tal tiene conocimiento de lo que ocurre en el país, tiene el conocimiento del contexto en el cual estamos viviendo y sobre todo tiene el conocimiento de cómo va a trabajar para poder sacar al país adelante de todo este panorama que estamos viviendo actualmente en este año. Hay que analizar esto. Lo mismo ocurre en el caso, valga la redundancia, de los certámenes de belleza. Muchas veces nosotros vemos, disculpen la comparación, pero vemos que, por ejemplo, sale una señorita y responde a una pregunta no tan bien como nosotros creemos, pero termina siendo la ganadora. Ocurre exactamente lo mismo aquí. Una pregunta o un debate no te va a definir qué tan buen político o qué tan mal presidente tú serías, sino la preparación que tengas. Toda todo el contexto que tú conozcas, el equipo con el cual trabajarías y sobre todo las ganas y el ímpetu de querer sacar a tu país adelante y sobre todo ser objetivo. Ser objetivo en cuál va a ser tu planificación, cuál van a ser tus propuestas y sobre todo cuál va a ser ese plan de trabajo para que tú puedas desempeñar todos estos comentarios que emites en redes sociales, todos esos comentarios que emites en ruedas de prensa, todos los comentarios que emites en entrevistas y sobre todo los comentarios que emitiste en el debate presidencial. Tal vez no te mostraste al 100% como eres tú, pero igual el público ya sabe lo que eres y sabes lo que vas a dar, tanto para Daniel Noboa, tanto para Luisa González. Entonces, ahí ya tienen cuál perfil van a optar de. Ahora, ¿cuál es el otro tema, doctor? El público que estaba indeciso y que tal vez no apoyaban a Daniel Noboa o no apoyaban a Luisa González previo al debate. Con ellos iba a ser aún más difícil, luego de este debate plano, como lo habíamos comentado en un inicio, llegar a una decisión la próxima semana. En la George Washington University nos decían los estrategas, los profesores, que la elección se gana o se pierde el día de la votación, pero que en ese interín hay muchas cosas de por medio que son las que juegan para voltear un voto o para convencer al que está indeciso. Si bien es cierto, Sí. la gente esperaba que en el segundo debate, poco más y poco menos, sea una confrontación pugilística, que no lo fue. Sin embargo, tenemos claro que en las redes sociales es donde en verdad se va a dar esta pelea, inclusive la campaña que se denomina la campaña negra. Teniendo presente de que la votación por norma general no es racional, sino que es emocional, ¿qué tanto peso puede tener la campaña negra, sucia dentro de las redes sociales para poder convencer o virar el voto, convencer al indeciso o virar el voto del que tiene más o menos la intención de voto para uno o para otro? Esta campaña sucia en las redes sociales, ¿qué tanto peso va a tener? Va a tener un peso bastante importante porque, como también se lo menciona doctor Apolo, una vez que finaliza este debate, día domingo,
el día lunes pasado, arrancó el tiempo más importante, lo que va a ser desde el lunes 2 de octubre hasta el sábado 14, un día antes, o incluso el mismo domingo 15 de octubre, va a ser ese tiempo fundamental para que los candidatos aprovechen al máximo mejorar su imagen. En este caso también podemos decir que puede ocurrir el caso en que intenten destruir la de su compañero. No creo que vaya a ocurrir en estas elecciones, pero cualquier cosa puede pasar y hay que estar muy atentos. Y sobre todo eso, esa campaña sucia, doctor, que se genera en redes sociales, puede ser de un candidato hacia el otro, o incluso los mismos electores generan este tipo de campaña negativa, digamos que sea ese público que apoya a Luisa González generando campaña negativa hacia Daniel Noboa, o el público que apoya a Daniel Noboa generando esa campaña negativa hacia Luisa González. Hay que tener mucho ojo en esto porque este tiempo es fundamental. Estos días son fundamentales para poder ver cómo van a aprovechar al máximo los candidatos porque ellos reconocen, ellos y su equipo reconocen cuáles fueron los errores que cometieron durante el debate presidencial de esta segunda vuelta electoral y qué está jugándoles en contra ahora. En el caso, como estábamos mencionando, de Daniel, tal vez no tuvo la fuerza suficiente en el debate, o en el caso de Luisa, al desviarse completamente de las preguntas que le respondía, se mostraba firme, sí, pero no respondía puntualmente lo que le estaban preguntando. Hay que ver todos esos puntos negativos y cada uno de los partidos, tanto el de ADN como el de Revolución Ciudadana, saben en qué fallaron y hay que aprovechar justamente esos errores para poder potenciar a cada uno de los candidatos y ver qué papel van a jugar dentro de estas 2 semanas y sobre todo cómo van a llegar ese público joven, porque si bien es cierto, los jóvenes también en redes sociales creen todo lo que ven. No les importa quién lo haya publicado, no les importa si es un video tal vez de Instagram, de X, de Facebook, de TikTok. El punto es que si alguien creó un video haciendo una campaña de difamación, tanto para Daniel Noboa o tanto para Luisa González o incluso para Andrés Arauz o Verónica Abad, ellos van a creer y ahí es cuando se empieza a difundir este tipo de información. Incluso, doctor, si usted recuerda en la entrevista anterior, nosotros comentábamos eso en el momento de que Daniel Noboa había ganado esta primera vuelta electoral junto a Luisa González, no pasaron ni 2 días y empezaron a circular en redes sociales estos videos con respecto a un matrimonio anterior que él había tenido y ya se empezó a hacer una difamación a su imagen. Muchas veces ocurre esto porque no saben en qué arraigarse, en qué engancharse de estos candidatos para poder empezar a difamarlos, porque dicen, están llegando a tanto público, están poniendo en práctica todo, están haciendo este tipo de campaña, están llegando a su objetivo. ¿Cómo podemos hacer para que en vez de seguir avanzando, retroceda? Y es ahí cuando empiezan a optar por cosas del pasado y empiezan a salir estos videos o estos casos o ciertos comentarios a la luz. Eso por un lado, si es que son reales. Por otro lado, hay muchas veces que en redes sociales empiezan a circular comentarios o incluso casos que no son verdad, ya sea de Luisa o sea de Daniel, y la gente joven empieza a creerlos. ¿Por qué? Porque no existe esa veracidad de que, ok, ¿qué ocurrió? ¿Por qué está actuando de esta forma? ¿Por qué están emitiendo este tipo de comentarios? Y es ahí, doctor, cuando vuelvo a hacer énfasis en lo primero que yo comentaba aquí en el programa de hoy, que era el tema como tal de que los jóvenes al tener las redes sociales es una herramienta tan fundamental hoy en día. Creo que todos nosotros tenemos redes sociales y todos vivimos de la tecnología, pero al difundir este tipo de información, al difundir este tipo de comentarios, podemos incluso perjudicar la imagen de cada uno de ellos y sobre todo confundir a ese público que ya en un primer momento estaba indeciso de no sabía por quién votar y ahora están retrocediendo aún más. Lo más probable es que tengamos este próximo domingo 15 de octubre un nivel alto en lo que es voto nulo y voto en blanco. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes que juegan un rol fundamental dentro de esta segunda vuelta electoral no tienen en su certeza esa decisión firme de por quién votar, porque tal vez no sienten inclinación por algún candidato, no sienten empatía con alguno de ellos. Puede ocurrir, porque cualquiera puede optar por el voto que ellos deseen, pero al final del día termina siendo lo que me estaba preguntando, doctor, y es el tema emocional. El tema emocional juega un rol también bastante importante
Y es ahí cuando también los candidatos aprovechan bastante el tema de la empatía y cómo jugar con estos ciertos detalles, ya sea con sus videos, con sus comentarios, con sus propuestas, con cómo comunican hacia el público, tanto adulto como el público joven, que va a generar que el público como tal sienta esa empatía con ellos y sienta también ese apego con ellos, se siente identificado con ellos y que termine brindándole su voto el día de la elección. Estamos sobre el tiempo, pero quisiera preguntarte, vamos a poner un caso hipotético. Si me acercara yo y te diría, Emily, no estoy todavía decidido a quién le voy a dar el voto, ¿qué me aconsejas que observe, que analice para poder decidirme en favor de quién trazo la rayita para darle mi voto? ¿Cuál sería tu consejo? Yo lo que le aconsejaría, doctor, es algo que estoy segura que la mayoría de jóvenes no lo ha hecho y es revisar el plan de trabajo que tienen cada uno de los candidatos. Se han dejado llevar bastante por el tema de la imagen, por el tema de los videos. ¿Por qué? Porque redes sociales sabemos que son instantáneas, son más rápidas y a los jóvenes les gusta ver un video, les gusta ver tal vez un comentario, les gusta ver fragmentos de entrevista. Pero estoy casi segura que la mayoría de ellos no han analizado completamente el plan de trabajo que tienen cada uno de los candidatos y simplemente se están dejando llevar porque, ok, voy a votar por Daniel Noboa porque es el candidato joven, porque es un candidato diferente, porque es el outsider que tal vez nos va a llevar ese cambio que necesitamos en Ecuador, pero no han analizado cuáles son las propuestas que él tiene, cuál es el enfoque de trabajo que él tiene, cómo va a ayudar al país en temas de salud, de educación, generar empleo, etcétera, etcétera, y sobre todo el tema de la seguridad. Y lo mismo ocurre con Luisa González. La gente se está basando en el tema de que Luisa representa el correísmo, Luisa representa Revolución Ciudadana y representa a lo que Rafael Correa nos brindó en su momento. Y por eso voy a votar por ella. Y no es así. No tienen el análisis completo de cuáles son las propuestas o cuál es el enfoque que Luisa le quiere dar a su gobierno si ella llegara a ser presidente de la República. Y es fundamental que en este caso los jóvenes que nos están escuchando o incluso adultos cualquier edad que tengan y no han tenido la oportunidad todavía de revisar el plan de trabajo de cada uno de los candidatos, háganlo, háganlo. No se dejen llevar simplemente por el partido que tiene cada uno de ellos, por los videos que ustedes ven en redes sociales, por los perfiles que tienen cada uno de ellos dentro de las redes o incluso por lo que ocurrió en el mismo debate. Revísenlos, analicen todo ese trayecto, todo ese camino que han tenido los candidatos desde el día uno, desde que ellos abandonaron la asamblea después de la muerte cruzada a candidatizarse directamente para presidente de la República y ahora durante toda esta campaña de primera vuelta y segunda vuelta, cómo ha sido el crecimiento, cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido, cómo se han desenvolvido con las cámaras, con los medios, con el público, con el pueblo ecuatoriano. Sobre todo eso, enfóquense en ver el análisis de sus propuestas, de su plan de trabajo y sobre todo del desempeño que han tenido y no se dejen llevar simplemente por tal vez una cruz o un fantasma que ellos están cargando durante todo este tiempo, porque muchos también comparan a Daniel Noboa, le vamos a dar la oportunidad que no le dimos en su momento a Álvaro Noboa o vamos a votar por Luisa porque es la candidata que en este caso no le dimos la oportunidad en su momento a Andrés Arauz, que no ganó el correísmo, sino que ganó Guillermo Lazo en el 2021, vamos a votar por... No, ellos pueden dar mucho más allá, son más que un apellido o son más que un partido político, ellos son políticos como tal, independientes, por supuesto, afianzados a un partido político, pero que tienen mucho que brindar al país, así que elijan con mucha conciencia y sobre todo aprovechen esas elecciones porque su voto, aunque ustedes consideren que no va a aportar en nada y que va a ser un voto más o un voto menos, ese voto puede ser decisivo para poder tener ese cambio que nosotros necesitamos en el país, por supuesto para positivo. Emily, como siempre, es un gusto conversar contigo y qué maravilla que tengan las ideas claras los jóvenes. La verdad es que sin tratar de parafrasear una frase que utiliza el candidato Novoa, la verdad es que hay esperanza cuando uno tiene la oportunidad de conversar con personas que son analíticas sobre hechos fundamentales. Agradecerte, agradecer a los grupos que nos permiten compartir, con lo cual tenemos ya un alcance de 391.000 personas. Agradecer a la audiencia y ya estaremos conversando luego de las elecciones a ver si el resultado que se da
va más o menos de Sí. la mano con las recomendaciones dadas, o simplemente nos damos de bruces y nos llevamos una sorpresa, para unos agradables, para otros desagradables. Así que agradecerte tus palabras finales. No, muchísimas gracias a usted, doctora Polo, por haberme brindado este espacio nuevamente, por haber dialogado con usted, porque siempre se lo comento, las conversaciones que nosotros tenemos, ya sea en radio o en medios digitales, siempre son para bien, para poder analizar la situación que estamos viviendo en el país y sobre todo generar a partir de nuestros comentarios esa conciencia que necesita el pueblo ecuatoriano. Tal vez están indecisos en este momento y no saben por quién votar, y puede ser que a partir de nuestra conversación que hemos tenido el día de hoy o que incluso tuvimos en su momento cuando recién finalizó la primera vuelta electoral, haya podido servir de ayuda para que puedan orientar un poco su voto y al final del día la decisión depende de cada uno de nosotros y sobre todo buscar ese cambio que necesitamos para el país. Y citando también las palabras de Daniel Noboa, la esperanza no se pierde y tendremos ese cambio y esa esperanza que necesitamos en el país. Sea quien sea que ustedes elijan como el próximo presidente de la República del Ecuador, va a ser guiado por Dios y esperemos que todo salga a favor y estaremos analizando, doctor, a ver quién termina ganando el próximo domingo 15 de octubre estas elecciones. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.